En la presentación anterior abordamos lo siguiente: cómo un primer hombre despojado del lenguaje logra, a través de las facultades de la mente, formarse una idea del tiempo a partir de percibir sucesos ordenados, y cómo el tiempo no es intuición pura como postula Kant. Esto es algo conocido a priori que ya estaba en nosotros antes de toda experiencia. El tiempo es creado por las facultades de la mente y hay más de un tiempo. Estos tiempos creados fijan un límite a la creación del espacio. Antes de abordar la creación de Aleph, esto es la posibilidad de crear el mundo y este mismo mundo a partir de un lenguaje formal, vamos a detenernos a pensar cómo un primer hombre llega a formarse una idea del espacio. De nuevo, el espacio no es intuición pura, el espacio es creado. Pero ¿qué facultades de la mente crean el espacio y qué espacio es ese? El espacio creado por nuestro primer hombre poco tiene que ver con el espacio como hoy lo percibimos. Hoy percibimos el espacio porque hemos reducido y ordenado de una forma, pero existe más de una forma de reducir y más de una forma de ordenar. En primer lugar, nuestra percepción del espacio está limitada por nuestra capacidad de movimiento y capacidad de nuestros órganos perceptivos. Nuestros ojos no perciben todos los colores, nuestros oídos no perciben todos los sonidos, lo mismo con el olfato, el tacto y el gusto. Nuestros ojos ven un fragmento de lo que se presenta, pero pueden moverse, y al moverse cambia el fragmento. Nuestra cabeza puede moverse, y con ella se mueven los ojos, y nuestro cuerpo puede girar, y al girar, gira la cabeza y giran los ojos. Luego puede cambiar todo lo que se presenta. En la presentación anterior enumeramos las facultades de la mente que permitían la creación del tiempo. Las mismas se aplican al espacio, pero existen diferencias. Por ejemplo, lo extenso que permitía establecer lo cercano y lejano en el tiempo, ahora en el espacio podemos pensar lo más cercano de acuerdo a nuestra percepción táctil. Lo que podemos tocar está más cerca de aquello que no podemos tocar. Para una serpiente que puede detectar la radiación infrarroja y ver la asignatura térmica de su entorno, en su caso lo más caliente lo percibe más cercano y lo más frío lo percibe más lejano. Vamos a agregar una nueva facultad de la mente ahora asociada al espacio. Orientación. Esta facultad de la mente no es dada, es creada a partir de la limitación de nuestra capacidad de movimiento y órganos perceptivos. Ahora algo está a derecha o a izquierda, algo está adelante o atrás, algo está arriba o abajo. Vemos en esta imagen una montaña. Nuestro primer hombre no ve una montaña. ¿Qué es lo que ve? Ve una figura geométrica, ve una forma, ve una mancha de colores. Aún teniendo la capacidad de ver colores, ¿llega a apreciar los matices? ¿Cómo llega a separar lo que es cielo de lo que es montaña? Los ojos se mueven. Para nosotros sigue siendo la misma imagen en el mismo tiempo que suponemos continuo. Ahora la cabeza y nuestros ojos se mueven. Para nosotros sigue siendo la misma imagen en el mismo tiempo continuo. ¿Es la misma imagen para nuestro primer hombre? Ahora nuestro cuerpo gira. No es una imagen semejante. Si no sabemos que nuestro cuerpo ha girado, no podemos saber si eso que se presenta está en el mismo tiempo o en otro. Si pregunto, ¿dónde comienza esta montaña? Nuestro primer hombre no sabe responder, pero nosotros, miles de años después, tampoco sabemos responder. Cualquier comienzo que imaginemos es arbitrario. En ese caso, su comienzo es indefinido. No sabemos dónde comienza, pero tampoco sabemos si hay un comienzo. A veces, preguntas simples pueden desembocar en problemas complejos. En 1975, el matemático Mandelbrot comenzó preguntándose ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Esa pregunta simple lo llevó a estudiar formas geométricas autocontenidas cuya forma es la misma a cualquier escala de observación. Luego, a desarrollar la geometría fractal. En la presentación anterior dijimos que una imagen se construye por semejanzas, pero si eso fuera así, una primera imagen no es semejante a nada. ¿Cómo llega a construir algo a partir de nada? Esto parecería darle la razón a Platón, que existen formas preexistentes, ideales y eternas en la mente. Dejemos eso por ahora. En física, una definición del espacio podría ser:
medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos y que suele caracterizarse como homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. Ahora vamos a redefinir el espacio, porque el espacio para nuestro primer hombre no comienza siendo homogéneo, no es tridimensional, no es ilimitado y hasta me atrevo a afirmar que para nuestro primer hombre el espacio no comienza siendo un espacio continuo, sino discreto. Como dijimos, el espacio no es intuición pura, no es a priori, no es algo dado que ya estaba ahí y uno descubre. El espacio no es facultad de la mente, el espacio no es dado, es creado a partir de facultades de la mente y hay más de un espacio. Composición. Esta facultad dice, hay algo y ese algo está compuesto de partes. Esta facultad logra componer, pero también descomponer esas partes. O dicho de otra forma, logra separar y luego volver a unir las partes. Las partes de una composición pueden estar o no ordenadas y pueden estar o no orientadas una respecto de otra. Veamos este gráfico. Una composición está compuesta de partes y una parte puede ser también una composición. Lo más importante es que toda composición crea un espacio. Nuestro primer hombre percibe en el afuera una composición y esa composición crea espacio a partir de lo que le es dado, lo que se le presenta. Pero también lo que recuerda o imagina es una composición y crea espacio. Esos espacios pueden estar orientados unos con otros. Nuestro primer hombre llega a percibir, aunque de forma muy modesta, el espacio odológico. Esto es el camino o trayecto para pasar de un espacio a otro. Y eso es posible porque el orden es facultad de la mente. Ahora que para percibir la forma de un espacio creado, no podría hacerlo sin esta otra facultad, forma. La forma para nuestro primer hombre no es una forma precisa, no está bien formada, si bien llega a distinguir formas semejantes. Por otro lado, tenemos la posibilidad de proyectar un espacio en otro espacio que no es semejante, a lo que tampoco llega nuestro primer hombre. Desde el punto de vista de composición geográfica distinguimos el espacio geográfico, que es a todo lo que llega a nuestro primer hombre, es decir, lo que le es dado de acuerdo a su capacidad de movimiento y órganos perceptivos. Luego aparece el espacio cosmológico, que trasciende el espacio conocido y ese espacio imaginado, lo que está más allá de lo conocido. Por último, el espacio cartográfico, que es el espacio ordenado por la palabra y en el que creemos hoy. Ambos espacios, el cosmológico y el cartográfico, requieren del espacio discursivo. No son accesibles para nuestro primer hombre porque no ha llegado a la palabra. Si bien la facultad de la mente percibe la forma, en un primer comienzo no crea atributos para la forma. Luego comenzará a percibir lo extenso, la simetría y la proporción de una forma con otra. ¿Cómo pensamos el espacio hoy y cómo lo pensaba Strepsíades en la antigua Grecia? Hoy tenemos mapas muy diversos. La composición del mapa no necesariamente es semejante a aquello a lo que refiere, pero permite una orientación. Veamos esto. Esta composición muestra una parte de Europa que es a su vez una parte del mundo conocido. Hace tiempo un amigo me dijo, estuve en Francia. Qué raro, pensé. ¿Cómo se hace para estar en Francia? Le pregunté, ¿en qué parte de Francia estuviste? En París, me respondió. ¿Cómo se hace para estar convencido de haber estado en París? El creer haber estado en un lugar nombrado es solo una convención creada a partir de un orden de nombres que crean esa composición. Si le pidiera a mi amigo señalar en el mapa dónde estuvo, no podría hacerlo. Agreguemos los nombres. Ahora sí, aparece Francia y aparece París. Pero observemos que si no sabemos leer el mapa, en esta composición de nombres, París no está en Francia, está arriba de Francia. Hoy tenemos una visión cartográfica del mundo. La antigua Grecia no tenía esa visión. Su visión era más bien cosmológica. En aquel entonces el mundo conocido era limitado. Conocían parte de lo que llamamos Asia Menor, parte de Egipto, parte de Italia y Sicilia. Lo que había más allá debían imaginarlo.
En la obra Las nubes de Aristófanes, un ciudadano ateniense llamado Strepsíades quiere hablar con Sócrates, interesado en conocer esas nuevas formas de pensar que a él le resultan extrañas, donde cualquier cosa que uno afirme puede ser refutada en forma dialéctica. Su hijo lo ha endeudado y quiere ver si de esa forma logra convencer a sus acreedores que en realidad no les debe nada. No voy a analizar la obra, solo voy a detenerme en el diálogo que mantiene Strepsíades con un discípulo de Sócrates cuando éste le muestra una tabla de arcilla donde hay dibujado un mapa. El discípulo le señala el mapa y dice: este es el circuito de toda la tierra, ¿ves? Esta es Atenas. Strepsíades: ¿qué decís? No me lo creo, porque no veo a los jueces sesionando. Claro, ¿cómo va a ser Atenas si en el mapa no están los jueces? El discípulo insiste: digo que esto es verdaderamente la región ática. Strepsíades: ¿y dónde están mis paisanos de Sicina? El discípulo: aquí están, le señala. Eubea, como ves, se estira a lo largo muy lejos. Strepsíades dice: lo sé, porque fue estirada por nosotros y por Pericles. Aquí Strepsíades razona que la forma de Eubea se debe a la conquista de Eubea por parte de Atenas. Pero la Cedemonia, ¿dónde está la Cedemonia? Strepsíades, como buen ateniense, le interesa saber dónde está Esparta, según ese mapa. ¿De dónde está? Está aquí, y le señala. ¡Uy! Horrorizado. ¡Qué cerca! Apartala de nosotros, apartala muy lejos. El discípulo dice: no es posible. Por Zeus, entonces lo lamentará. Para Strepsíades, es decir, un ciudadano ateniense común de esa época, el mapa era solo una curiosidad filosófica sin ninguna utilidad. No lograba adaptar su propia idea de Atenas a la cartografía que le presentaba el discípulo de Sócrates. Nuestro primer hombre puede orientarse porque la orientación es creada por facultades de la mente, pero esa orientación no es cartográfica, tal vez sea odológica, es decir, refiere a un trayecto, un camino o sendero para llegar a un lugar. Algunas partes en su recorrido son semejantes. Aún así, le debe haber resultado muy extraño ir a un lugar y luego poder regresar, porque lo que antes estaba a derecha, ahora está a izquierda. Lo que antes dejó atrás, ahora está adelante. Toda composición crea espacio. Luego la composición se proyecta sobre la composición del mundo. Por supuesto que esta composición no es la misma para nuestro primer hombre, para Strepsíades o para nosotros, donde nuestra composición del mundo es cartográfica. Lo cierto es que aquello que uno compone y crea espacio, ese espacio siempre se proyecta sobre un espacio geográfico. Esto es, el mundo conocido para cada uno. Entendamos esto: si el mundo es esférico, proyectar los puntos de una esfera sobre un plano, conservando la forma, las distancias y las proporciones, no es posible. De manera que las formas de la composición representadas en un mapa no se corresponden con las formas del mundo. Existen composiciones reconocibles que se proyectan en el espacio geográfico. Por ejemplo, este libro es una composición. Está compuesto de partes, hojas ordenadas que contienen palabras ordenadas, y esa composición crea espacio. Ahora que si yo abro el libro y leo, eso crea otra composición, otro espacio. Permítanme leer un fragmento de este libro. Yo viajaba por el oeste mexicano en un autobús que iba desde el puerto de Manzanillo hasta la ciudad de Colima. El autobús estaba atestado cuando subí a bordo y me fui directamente al fondo hacia el único lugar libre. No le presté atención a mi vecino inmediatamente, pero el autobús comenzó a rodar y él abrió la ventana corrediza a causa del calor. Aquí la lectura comienza a crear espacios y proyectarlos sobre el espacio geográfico reconocible en nuestra visión cartográfica. En primer lugar, México, y de todo México una orientación, la parte oeste de México. Luego tenemos un autobús que va de un espacio geográfico a otro dentro del oeste de México. Luego una orientación del espacio que ocupa el narrador, dentro del autobús, en el fondo. El autobús se mueve y su vecino abre la ventana, por tanto imaginamos que el espacio comienza a cambiar. Ahora bien, ¿esos espacios creados existen para uno antes de abrir el libro y leerlo? No, están encerrados en el libro. Veamos otro ejemplo. Un cuadro de Monet.
Reconocemos en esta pintura una composición que crea espacio. El primer espacio creado es el cuadro, luego lo representado en el cuadro. Aquí no tenemos problemas en reconocer el espacio geográfico representado. Una playa, unas barcas. Si leemos el título de la obra, sabemos que corresponde al paisaje de una comuna al norte de Francia. En ambos ejemplos hay composiciones. Dos composiciones. La composición creada por el hombre, esto es el cuadro o el libro, y luego la composición de lo representado. En ambos casos pueden proyectarse sobre un espacio geográfico. Nuestro primer hombre solo logra componer y crear espacio a través de sus facultades de la mente. La arquitectura es el arte de crear y organizar el espacio. El cuadro anterior, que está en un museo, no importa qué museo sea, es una composición y por lo tanto crea espacio. Luego está lo que la pintura representa, que también es una composición, pero no está en un museo, está al norte de Francia. El libro que tengo aquí es una composición, pero si lo leo, crea otra composición que en el fragmento leído está al oeste de México. Ahora no se trata de un espacio creado y otro espacio, el de la representación. Aquí el espacio y su representación se proyectan sobre el mismo espacio geográfico. El arquitecto define la orientación de los espacios. El arquitecto define el espacio odológico, es decir, define el trayecto o recorrido para pasar de un espacio a otro. El arquitecto define el espacio topológico, define la forma de cada espacio. El arquitecto dibuja formas en un plano y luego esas formas se proyectan en otra forma. El arquitecto compone un espacio, puede ser una casa, un riad, un hotel, un puente. A veces los arquitectos crean espacios tan extensos que estando ahí no es posible orientarse sin la ayuda de un mapa. Ahora veamos esto. Malevich, cuadrado blanco sobre fondo blanco. Los críticos de arte llaman a esto el grado cero de la abstracción. No se puede ir más allá no hay pintura. Si toda composición crea espacio, esta composición, ¿qué espacio crea y dónde se proyecta en el espacio geográfico? Podemos pensar, bueno, crea un espacio pero no sabemos ubicarlo geográficamente. También podríamos pensar que este cuadro se proyecta en más de un espacio geográfico. ¿Pero cuáles? Voy a leer un fragmento de la poesía Correspondencia de Baudelaire. Dice así: la naturaleza es un templo donde pilares vivientes a veces dejan salir confusas palabras. Allí se adentra el hombre entre bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Bueno, esta composición crea espacio. ¿Dónde se proyecta en el espacio geográfico? La música, que también es composición, crea un espacio, aunque no sabemos dónde se proyecta geográficamente. La música, que puede pensarse como aquello que puede prescindir del espacio, según nuestra definición, al ser una composición, crea espacio y ese espacio se proyecta geográficamente. En los primeros ejemplos, las composiciones se proyectaban sobre un espacio geográfico, la costa oeste de México en el primer caso y el norte de Francia en el segundo. Luego hay composiciones donde no sabemos dónde se proyectan en el espacio geográfico. Lo cierto es que toda composición siempre se proyecta sobre un espacio geográfico, aunque no necesariamente hay mímesis ni semejanza con el espacio geográfico donde se proyecta la composición creada. Imaginemos que en el interior de una casa se encuentra una fotografía de toda la casa, o bien un dibujo del plano de toda la casa. En este caso podríamos pensar que en la composición una parte de la casa contiene toda la casa. En Aleph es posible la creación de espacios a partir de un lenguaje formal. Imaginemos que escribo en lenguaje formal la creación de la caja. Una vez creada, pongo en la caja lo escrito, que es la creación de la caja, y la caja es capaz de leer e interpretar lo escrito. Luego,
sucede que la caja crea otra caja exactamente igual que está contenida en la caja. Sabemos que esto no es posible, dos cajas exactamente iguales, una contenida en la otra, donde la primera caja contiene la caja y lo escrito, que es su creación, mientras la segunda no contiene nada. ¿Qué pasaría si un arquitecto diseñara una casa cuyos espacios estén en más de un espacio geográfico? El área común podría estar en Praga, el centro histórico de Europa, pero una escalera de esa casa desembocar en una de las habitaciones de la planta alta que no está en Praga, está en Marruecos, al norte de África. Ambos espacios pertenecen a la misma casa. En esa casa podría ser día y noche a la vez, podría ser calor arriba y frío abajo. En la presentación anterior analizamos el tiempo, cómo nuestro primer hombre llega a percibir el tiempo. El tiempo no existe, es creado a partir de percibir sucesos, sucesos con comienzo y final, sucesos contenidos en otros sucesos, sucesos cercanos y lejanos. Todo eso permitía pensar en una forma del tiempo, si bien esa forma no es percibida. Hay muchas formas tiempo y esas formas están en continuo cambio. Ahora el espacio, que es composición, también tiene una forma que sí es percibida, pero la forma del tiempo o la forma de varios tiempos es la que determina qué composiciones son posibles. Las composiciones deben adaptarse a las formas tiempo. Esto es, no siempre toda composición puede estar presente en la forma tiempo, o bien toda la composición debe deformarse para estar contenida. La forma resultante no es lo percibido, es el límite de aquello que puede ser percibido. Tal vez la idea cartográfica del mundo que Strepsíades no llegaba a comprender, 2500 años después sea toda nuestra composición. Señalando el mapa decimos, yo estuve aquí, también estuve aquí, aquí está mi casa, aquí murió mi padre, aquí fui feliz. Yo existo aquí, que es otra forma de decir, yo soy algo antes que nada. Muchas gracias.